Se cuenta en una ocasión que un rabino sale a meditar al bosque. Cuando va pasando entre los árboles, observa que muchos de esos árboles tienen una flecha clavada allí y un blanco hecho. Todos daban en el centro, marcados con un blanco y una flecha en el centro. ¡Wow! ¡Qué formidable arquero será este! Y de repente aparece un niño con un arco y una flecha. Le preguntan: niño, ¿tú hiciste esta hazaña de pegar tus flechas en el blanco? Le dice: sí, eso lo hice yo. ¿Cómo lo hiciste? Muy fácil. Primero clavo la flecha y luego hago el blanco. El rabino se queda mirando al muchacho y le dice: así no es la Torá. Y luego mira a un árbol donde ve una flecha clavada en el blanco y dice, mirando al árbol: así es la Torá. ¿Qué quiere enseñar el rabino? Debemos entender tres cosas básicas de la Torá. Debemos entender el significado de la Torá, su importancia y su función. ¿Qué significa Torá? La Torá ha sido generalmente traducida hace como 2000 años con la palabra nomos, ley, y eso ha sido fatal para la interpretación de las escrituras y del conocimiento del pueblo judío. Incluso dice: no, ellos tienen la ley, son unos legalistas, etc. Ha dado origen a muchos malos entendidos, a muchas enseñanzas e interpretaciones erróneas. Desafortunadamente se escogió un término de los ambientes legales, nomos, que Torá no viene de ambientes legales. Torá significa instrucción o enseñanza, pero eso es lo más básico que uno podría decir de eso. Va mucho más de eso. La Torá viene de una raíz, una palabra hebrea, yará. Tiene que ver como lanzar una flecha a fin de que den un blanco. Por eso creó el árbol con una flecha y decía: así es la Torá. Entonces es como arrojar algo y darle orientación, darle dirección. Y esa es la raíz de la palabra Torá. Torá es una instrucción divina que da dirección a la vida. Nos dice qué hacer, cómo hacer las cosas. En otras palabras, la Torá tiene como significado orientar a la vida del hombre a fin de que se dirija en la dirección correcta, por así decirlo, para que dé en el blanco. Es decir, la Torá se dirige a un propósito, hay un blanco. Cuando eso ocurre, nuestra vida adquiere sentido junto con ello. Adquiere sentido porque ahora tenemos dirección, sabemos qué cosas hacer y cómo hacer. Contiene todas esas instrucciones, nos da un sentido y dirección en la vida. ¿Por qué es importante la Torá? Expresa la voluntad del Eterno para con los hombres. ¿Y cómo lo hace? A través de las misbot. Nos indican las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos no hacer o que debemos prohibirnos de hacer. Es decir, tenemos los 365 preceptos negativos y tenemos los 268 preceptos positivos. No son derechos humanos, son obligaciones para con el Eterno y para con el hombre. Y su importancia nos revela la voluntad del Eterno a través de 613 misbot. ¿Y cuál es su función? ¿Para qué sirve? Su primer propósito es hacer al hombre completo. Entonces, una de las cosas que hace al hombre completo es la Torá. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Cuando está hablando de la escritura, está hablando de la Torá y los profetas. No había Nuevo Testamento. Así que la comunidad inicial de apóstoles y todos los gentiles que se unieron a ellos eran dirigidas por la Torá y los profetas. No había Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre esté completamente calificado para toda buena obra. ¡Wow! La Torá hace al hombre completo. Con todo mi respeto para el cristianismo y los grandes hombres que tiene y que ha tenido y que tendrá, no han sido lo mejor que pudieran haber sido debido a este descuido de haber abandonado la Torá por prejuicio, por lo que sea. La Torá hace al hombre completo. ¿Por qué hace al hombre completo? Porque la única manera que estemos calificados para las buenas obras es saber cuáles son las buenas obras que vamos a hacer, porque todas esas están reveladas en la misbot. Esa es la primera función, hacer al hombre completo. La segunda función es tan importante como esta, pero la engloba toda. Romanos 10:4 enseña que el propósito de la Torá es el Mesías. Ese es el blanco hacia el cual apunta toda la Torá. No solo en materia de profecía, decir lo que iba a ser o lo que iba a la obra de la redención a la cual estaba encomendado, sino también es el blanco de nuestra vida, el modelo de carácter de que todo hombre debe seguir. Él es el modelo ideal del verdadero hombre, 100% hombre. La Torá nos enseña el correcto comportamiento ante los padres, ante la familia, ante el esposo, ante la esposa, a fin de que nosotros podamos corregir los errores con la ayuda del Eterno.
Si tú tienes claro cuál es el significado de la Torá, cuál es su importancia como voluntad del Eterno, y sabes a los propósitos a los cuales está dedicada, entonces nosotros estamos ya capacitados para comenzar a estudiar Torá y ponerla en práctica. Finalmente, Levítico capítulo 18, verso 5 dice: guardarás mi juquín y mis patín, es decir, mis estatutos y mis leyes, y quien los haga vivirá por medio de ellos. La Torá oral o la tradición rabínica enseña lo siguiente: no podemos morir por la Torá, a excepción de 3 cosas: adulterio, idolatría y asesinato. Todo lo demás tenemos que guardarlo. Si nos alejamos de estas 3 cosas, estaremos a disposición del Eterno todo el tiempo y Él estará a nuestro lado acompañando. Esto nos va a dar dirección a nuestras vidas y el fundamento para comenzar un estudio de Torá sabiendo qué es lo que el Eterno pide de nosotros. Y esperamos que Él nos envíe al Mesías pronto y en nuestros días y digan amén.